Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta mesa que lleva por título Mindfulness y terapia de aceptación y compromiso en entornos clínicos y no clínicos. Muchas gracias a todos y todas los que habéis elegido La Rioja en vez de Aragón para pasar la próxima hora y media. Como yo hago la broma de que como somos de Cataluña nos enviaban a Pirineos, pero Pirineos está cerrado. Entonces, yo creo que tenemos una hora y 20, hora y cuarto por delante apasionante, con 4 muy buenas presentaciones, aunque yo no sea muy objetivo diciendo esto. En primer lugar, va a hablar Estíbaliz Royuela. Ella es investigadora postdoc en la Universitat Autónoma de Barcelona. Y el título de su presentación es Desmontando los efectos de los componentes específicos de Mindfulness y CBT en el tratamiento multicomponente basado en el vídeo FibroWalk. A continuación, hablará Jesús Montero, marín e investigador Miguel Servet en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu e investigador senior en el Oxford Mindfulness Center. El título de su presentación es Mindfulness y autocompasión como facetas mediadoras del cambio en pacientes con trastornos depresivos, ansiosos y de adaptación. En tercer lugar, hablaré yo mismo, Juan Vicente Luciano, profesor lector en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador senior en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Y el título de mi presentación no es exactamente el que pone aquí. El que pone aquí pueden ver que es tratamiento grupal mediante videoconferencia con terapia de aceptación y compromiso y activación conductual en pacientes con depresión comórbida y dolor lumbar. Luego verán que hay un pequeño cambio en el título. Y por último, cerrando la mesa, tendremos a Jaime Navarrete, investigador postdoc, actualmente ejerciendo en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu en Sant Boi de Llobregat, con el título de su presentación, que es el siguiente: Efecto del peregrinaje en una vida comprometida, un estudio con el LS. Bien, pues Estíbaliz, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Juan Vicente, yo os voy a hablar sobre uno de los estudios que hemos llevado a cabo desde la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital Vall d'Hebron sobre una intervención multicomponente para la fibromialgia. Para la presentación de hoy os hablaré un poco sobre el contexto del estudio, los objetivos, los métodos, los resultados y luego finalizaré con las conclusiones y un poco los nuevos estudios en los que estamos trabajando actualmente. Bueno, la fibromialgia es una condición crónica deshabilitante que se caracteriza por dolor musculoesquelético, fatiga, rigidez, disfunción cognitiva y también sintomatología psicológica como por ejemplo ansiedad, estrés o depresión. No se sabe cuál es la causa exacta de la fibromialgia, pero sí que algunas teorías sugieren que hay una alteración en el sistema nervioso central en cómo es la respuesta al dolor, ya que podría estar amplificada en pacientes con fibromialgia. La prevalencia de la fibromialgia está entre 2 y 3% y sabemos que afecta mayoritariamente a mujeres entre los 30 y los 50 años. Además, sabemos que se asocia con una muy baja calidad de vida y también se asocia con unos costes muy elevados, de directos e indirectos. Bueno, no existen tratamientos curativos para la fibromialgia, pero sí que algunas intervenciones son efectivas, como por ejemplo los tratamientos farmacológicos, entre los que destacarían los antidepresivos y los anticonvulsivos. Entre las psicoterapias podrían destacar la terapia cognitivo-conductual y las terapias multicomponente, que es precisamente de las que hablaremos en la presentación de hoy. Y además también las guías clínicas recomiendan el ejercicio aeróbico o otros tipos de ejercicio físico en los tratamientos de fibromialgia. En relación a los tratamientos multicomponente para la fibromialgia, estos son los que se componen al menos de una parte educativa o parte psicológica con una parte de terapias de ejercicios. Los tratamientos multicomponente son superiores a la fisioterapia sola para condiciones de dolor crónico, ¿no? Como puede ser la fibromialgia. Además, este tipo de componentes ha sido validado empíricamente y se considera uno de los mejores tratamientos para la fibromialgia. En esta presentación os hablaré sobre el programa FibroWalk, que ha sido validado empíricamente en contexto hospital, exteriores y también en contextos virtuales. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la efectividad de 2 tratamientos multicomponente online para la fibromialgia en combinación con el tratamiento habitual. Por un lado tenemos el FibroWalk, que es un programa que incluye 5 componentes
que uno sería el Pain Neuroscience Education, es decir, la educación en neurociencia del dolor, el ejercicio terapéutico, el automanejo del paciente, la reestructuración cognitiva y el mindfulness. Y por otro lado tenemos el tratamiento multicomponente fisioterapéutico, que incluiría los componentes del FibroWalk, quitando la parte reestructuración cognitiva y mindfulness. Y el objetivo de este estudio era observar cómo estos dos componentes, ¿no?, son importantes, ¿no?, la reestructuración cognitiva y el mindfulness. Para este estudio, bueno, el diseño fue un estudio, un ensayo aleatorizado controlado de 3 ramas con evaluación pre-post, y los participantes fueron 337 mujeres que tenían un diagnóstico de fibromialgia, y las pacientes fueron reclutadas del Hospital Vall d'Hebron y tenían una edad de entre 18 y 75 años, podían entender castellano, dieron el consentimiento informado, no habían participado en otros ensayos clínicos aleatorizados y no sufrían ninguna otra condición, como puede ser, por ejemplo, el trastorno mental severo. El estudio fue llevado a cabo en un contexto clínico y las participantes completaron unos cuestionarios online. Este es el diseño del estudio. Las medidas que se utilizaron, bueno, la medida primaria fue la escala de fibromialgia, también se evaluó los síntomas de ansiedad, depresión, el dolor percibido, la kinesofobia y también el funcionamiento físico. Y en cuanto a las intervenciones, la intervención habitual incluía la medicación habitual que las pacientes estuvieran tomando, y además también se les dio unos folios con información sobre el dolor, y también se les recomendó hacer ejercicio aeróbico, siempre estaba adaptado a la condición de cada paciente. Esto era el tratamiento habitual, que como he comentado antes, este se juntó con uno de los dos tratamientos. Por un lado podría ser el FibroWalk o el MPP, que es el tratamiento multicomponente fisioterapéutico. Y esto se añadió al tratamiento habitual. Por un lado tenemos el FibroWalk, que era un programa de 12 semanas que contenía un vídeo de 60 minutos online. Además, se le recomendaba ciertas prácticas para hacer en casa, y este programa estaba ofrecido por una psicóloga y fisioterapeuta. Los vídeos incluían explicaciones sobre los diferentes componentes del programa, que a continuación explicaré, y no había interacción, es decir, no había feedback en los vídeos, simplemente los pacientes veían los vídeos y hacían lo que se decía en los vídeos, ¿no? Existe evidencia previa de la eficacia del tratamiento FibroWalk en hospitales, en exteriores y también en contextos virtuales. Los componentes del FibroWalk son estos 5 que a continuación explicaré detenidamente. Por un lado tenemos el Pain Neuroscience Education, que es educar al paciente, ¿no?, en el dolor, sobre también los factores cognitivos que se asocian al dolor desde el modelo biopsicosocial. Se ha visto que tiene eficacia en personas con dolor musculoesquelético y también fibromialgia, y particularmente cuando se combina con ejercicio físico terapéutico. Por otro lado, tenemos el automanejo de la educación del paciente, que es ofrecerle diferentes componentes educativos, que pueden ser, por ejemplo, estrategias para incrementar su actividad, su autonomía, mejorar el sueño, etc. Se suelen recomendar este tipo de componentes como opciones terapéuticas de primera opción, ya que los pacientes van a estar mejor preparados para hacer frente a la enfermedad. Como tercer componente tenemos el ejercicio terapéutico, que se recomienda un ejercicio siempre que sea de bajo impacto, ejercicio aeróbico, como puede ser, por ejemplo, los estiramientos, la corrección de la postura, siempre y cuando estén adaptados al paciente, al estado del paciente. Existe evidencia de que los ejercicios físicos terapéuticos se recomiendan para el tratamiento para los síntomas de la fibromialgia. Tenemos como cuarto componente la reestructuración cognitiva, que se trataría de enseñar a los pacientes a identificar sus pensamientos negativos automáticos y tratar de retarlos, ¿no? Se trata de reducir la catastrofización e incrementar la flexibilidad psicológica, tratando de promover un cambio conductual en el paciente.
Por último, tenemos el componente de Mindfulness, que se basó en el programa MBSR, que incluía las prácticas de este programa, como por ejemplo el body scan o los ejercicios mindful. El objetivo principal de este componente de Mindfulness era tratar de mejorar la relación con los pensamientos, tratar de aceptar los pensamientos sin juzgarlos o tratar de cambiarlos, ¿no? Y existe evidencia de que el mindfulness puede ser efectivo para personas con fibromialgia. Y estos son los 5, a modo de resumen, los 5 componentes que componen el FibroWalk. Y ahora en el otro programa, que era el programa fisioterapéutico multicomponente, fue exactamente igual, pero eliminamos la reestructuración cognitiva y el mindfulness. Estos fueron los análisis estadísticos que se realizaron. Se realizó una ANCOVA considerando las medidas del baseline. Los resultados indican, bueno, por un lado, que no había estadísticamente significativos en las medidas basales de los demográficos, tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a las medidas, y lo que encontramos fue que cuando comparábamos el FibroWalk con el tratamiento habitual, el FibroWalk mejoraba los síntomas de la fibromialgia y también reducía el dolor. Cuando se comparaba el tratamiento habitual con el programa de fisioterapia, también hubo una mejoría, y cuando se comparaba el FibroWalk con el programa de fisioterapia solo, también hubo una mejoría, pero solo en el dolor, es decir, no hubo una mejoría en los síntomas de la fibromialgia. Esto es un pequeño resumen, ¿no?, del cambio clínicamente significativo, donde se puede ver que fue mayor en el FibroWalk comparado con los otros 2 programas. En relación a los objetivos secundarios, también vemos que hay una diferencia. Cuando comparamos el FibroWalk con el tratamiento habitual, se mejora en la kinesofobia, en la ansiedad, en depresión y en el funcionamiento físico, y también sucede lo mismo en el otro programa, que es el MPP, pero, por ejemplo, cuando se compara el FibroWalk con el MPP, solamente se ven diferencias significativas en depresión y en funcionamiento físico, siendo el FibroWalk mejor. A modo resumen, en relación al objetivo primario, se ve que el FibroWalk es superior al tratamiento habitual, igual que el programa de fisioterapia, pero cuando se comparaba el FibroWalk con el programa de fisioterapia, no es mejor en cuanto al objetivo primario, que era las medidas de fibromialgia. En relación a los objetivos secundarios, sí que vimos que el FibroWalk fue superior al tau en todas las medidas secundarias, que el MPP también fue superior al tau en depresión y el dolor, y por último podemos observar que el FibroWalk fue superior al MPP en mejorando el dolor, los síntomas de depresión y el funcionamiento físico. A modo de conclusión, los resultados de este estudio apoyan la eficacia del FibroWalk y del tratamiento, bueno, del programa de fisioterapia con vídeos, mejorando el funcionamiento en los síntomas de fibromialgia, y también con este estudio podemos observar cómo el mindfulness y la reestructuración cognitiva incluyen un valor aditivo a los tratamientos que ya existen sobre la fibromialgia, ¿no? Por lo tanto, vemos que es importante combinar, ¿no?, las aproximaciones más de psicoterapéuticas con las de fisioterapia en el manejo de la fibromialgia. Existen ciertas limitaciones en este estudio. Por un lado, únicamente se evaluó el post tras la intervención, pero no tenemos medidas a largo plazo. Además, tampoco no podemos confirmar que todos los pacientes vieran los vídeos, porque sí que es verdad que ellos decían que los habían visto, ¿no?, pero tampoco había ninguna manera, ¿no?, como de saber que ellos estaban viendo los vídeos, ¿no?, como quizá pueda suceder en tratamientos presenciales, ¿no?, que tú sabes cuando el paciente está yendo a la terapia, ¿no? Y además tampoco evaluamos ninguna otra medida objetiva, ¿no? Simplemente fueron cuestionarios. En relación a las direcciones un poco para el futuro, sería interesante estudiar la efectividad, la coste-utilidad y también las medidas fisiológicas que podrían estar subyacentes a los cambios del FibroWalk, tanto online como
en exteriores, ¿no? Nosotros en este estudio solamente fue online, pero sí que de cara a futuro estamos preparando nuevos estudios en el que se va a comparar si tienen la misma eficacia un tratamiento de fibrowork online o uno en exteriores, ¿no? También hemos visto que no hay evaluación en el largo plazo y también es interesante evaluar la coste-utilidad y también evaluar medidas, por ejemplo, de biomarcadores, ¿no? Por lo tanto, nosotros ahora estamos llevando a cabo un estudio nuevo en el que se va a llevar a cabo un ensayo clínico controlado y aleatorizado de 6 meses en el que se va a evaluar la efectividad y también la coste-utilidad de añadir al tratamiento habitual el fibro-on, que sería el online, el que os he explicado, y también un fibro-out, que sería uno llevado a cabo en exteriores. Además, también se va a evaluar si hay diferencias pre-post en cuanto a ciertos biomarcadores y se evaluarán las variables proceso a los 6 meses en los resultados clínicos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda me podéis preguntar luego o podéis escribirnos. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que es un placer y un lujo estar aquí con todos vosotros, entre amigos, compartiendo nuestros estudios. Perfecto. Bueno, pues como decía, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros compartiendo estos estudios. Yo os voy a comentar sobre el posible papel mediador de las habilidades de mindfulness y de compasión en el tratamiento de los trastornos del trastorno por adaptativo. Este estudio lo llevamos a cabo en Castellón en colaboración con el Parc Sanitari Sant Joan de Déu y la Universidad de Zaragoza, con Javier. Como todos sabéis, las terapias de tercera generación, las psicoterapias de tercera generación últimamente están siendo muy estudiadas, motivo por el cual estamos todos hoy aquí, ¿verdad? Estas psicoterapias están enmarcadas, dijéramos, entre las terapias cognitivo-conductuales, con el añadido de que tratan de conseguir el bienestar mental a través del trabajo de las habilidades de mindfulness, de compasión, la aceptación, la espiritualidad, etcétera. Como todos sabéis, este trabajo con psicoterapias de tercera generación ha dado sus frutos en el tratamiento de trastornos depresivos, ansiosos, etcétera. Entre otros trastornos, también se han mostrado exitosas en el tratamiento del trastorno adaptativo. En un estudio que hicimos hace un par de años, os comento, en colaboración con la Universidad de Castellón, observamos que dos de este tipo de terapias de tercera generación, una más orientada hacia el trabajo de la compasión y otra más orientada hacia el trabajo del mindfulness, ambos dos fueron exitosos para reducir el malestar psicológico en este tipo de trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos se caracterizan, bueno, es una categoría de trastornos mentales caracterizados porque los sujetos experimentan cierta dificultad a la hora de afrontar situaciones difíciles, desafiantes o estresantes de la vida cotidiana. Este tipo de trastornos son bastante prevalentes en la población, entre un 4 y un 5% puede llegar a experimentarlos. Cuando se experimentan este tipo de trastornos, pues uno puede experimentar, dijéramos, síntomas emocionales, conductuales, que son, de alguna manera, de no tanta categoría como cuando uno padece un trastorno depresivo o ansioso, pero sí que son molestos y dificultan el llevar a cabo el día a día, ¿no? Entonces exigen su tratamiento, obviamente. Estos trastornos aparecen normalmente a partir de los 3 meses de la aparición del estresor y normalmente el sujeto suele adaptarse a esta situación pues una vez que el estresor ha desaparecido o si ha conseguido desarrollar estrategias de afrontamiento exitosas para hacerle frente a esta situación desafiante. Normalmente
bueno, se manifiesta a través de síntomas como la depresión, ansiedad, preocupaciones, dificultades con el sueño, en fin, aislamiento social, etcétera. Bien, pues el objetivo que nos planteábamos en este trabajo fue tratar de comprender si las habilidades de mindfulness y las habilidades de autocompasión podrían ser mecanismos de acción a través de los cuales este tipo de terapias de tercera generación podrían provocar mejoras, cambios en el trastorno adaptativo. En principio, se ha visto que las terapias de tercera generación centradas en el trabajo de la compasión pues, suelen mejorar la autocompasión. Las terapias centradas en el trabajo del mindfulness pues, suelen mejorarlas o desarrollar las habilidades de mindfulness y a través de ellas se supone que estos programas, al menos en parte, funcionan. También se trabajan otros aspectos de este tipo de terapias de tercera generación, pero bueno, básicamente estos serían los aspectos centrales, ¿vale? Entonces, tanto mindfulness, habilidades de mindfulness como habilidades de compasión son como constructos muy centrales en este tipo de programas. Entonces, ¿por qué es importante el tratar de descubrir la importancia de ellos como mecanismos de acción en este tipo de intervenciones? Pues porque sabiendo qué aspectos específicos de estos constructos son los que promueven el cambio, nos podría facilitar el desarrollar o el potenciar o el trabajar más aquellas tareas, aspectos, actividades en las intervenciones que más facilitan el desarrollo de estos constructos y así pues, favorecer unas intervenciones más exitosas, ¿no? Entonces, como os decía, el objetivo fundamental de este estudio fue el evaluar las distintas facetas de mindfulness, las distintas facetas de autocompasión en su posible papel mediador de los cambios en el trastorno adaptativo. Mindfulness en general ya sabéis que sería bueno, pues un poco la capacidad de vivir el momento presente de manera consciente sin juzgar. La autocompasión se definiría algo así como pues la amabilidad que uno es capaz de darse a sí mismo en situaciones de dificultad o de fracaso o de dolor, ¿no? Así de manera muy general. Bien, respecto al diseño de este estudio, decir que fue un estudio controlado y aleatorizado de 3 ramas, en las que comparábamos un programa de compasión con el tratamiento habitual, así como un programa de mindfulness, el programa de mindfulness de reducción del estrés, con el tratamiento habitual para este tipo de trastornos adaptativos. El tamaño total fueron 90 sujetos que fueron aleatorizados en 3 grupos, 30 en cada uno de ellos. Como veis aquí, bueno, hubo cierta pérdida, pero bueno, conseguimos mantener más del 60% de los participantes hasta el final del estudio. Este estudio, dijéramos que estuvo compuesto por, como digo, 3 grupos que fueron medidos antes del tratamiento, después del tratamiento y a los 6 meses de seguimiento. Entonces, todos aquellos sujetos que cumplieron los criterios de inclusión fueron aleatorizados en uno de estos 3 grupos. Los participantes, como he dicho antes, fueron personas pacientes de 3 centros de salud mental de Castellón. Y este estudio se llevó a cabo, como digo, en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Las 2 intervenciones que utilizamos fueron, como he dicho antes, el MBSR, que ya todos conocéis, y el ABCT, que sería la terapia de compasión basada en los estilos de apego que se desarrolló aquí en la Universidad de Zaragoza. El tratamiento habitual normalmente está basado desde la perspectiva psiquiátrica, antidepresivos o ansiolíticos para reducir la sintomatología en ese sentido y también algo de terapia psicológica, fundamentalmente terapia cognitiva. Las medidas que tomamos fueron, aparte de los sociodemográficos habituales, malestar psicológico medido por la escala DAS, que contempla, como ya sabéis, estrés, ansiedad, depresión. Y luego los distintos aspectos o facetas de mindfulness se recogieron a través del FFMQ y del SCS. El FFMQ, como todos sabéis, pues, evalúa las facetas de observación, descripción, conciencia, no juzgar y no reaccionar ante la experiencia. Y la autocompasión sería pues, básicamente las 3 dimensiones de autoamabilidad, humanidad compartida y mindfulness en el sentido de adoptar una perspectiva equilibrada ante el sufrimiento, ¿no? Ante las emociones negativas.
Para el análisis de datos, bueno, aparte de los descriptivos y los contrastes correspondientes, calculamos las puntuaciones diferenciales para el mediador entre el momento antes de la intervención y el momento justo después de la intervención, y para las variables resultado entre el momento antes de la intervención y el seguimiento a los 6 meses. Entonces calculamos correlaciones entre estas puntuaciones diferenciales y llevamos a cabo análisis de caminos con bootstrapping para calcular así los errores estándar en distribuciones que se distribuyen de manera no normal. Los resultados fundamentales de este trabajo han sido publicados aquí en el Journal of Contextual Behavioral Science. Para aquellos que queráis tener un poquito más detalle de estos resultados y de este estudio, pues bueno, podéis acceder aquí. En general, vimos que la distribución de los sujetos al azar entre los 3 grupos funcionó muy bien, de manera que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguna de las variables sociodemográficas ni clínicas. Luego observamos a nivel de puntuaciones diferenciales que cuando comparábamos el grupo Tau frente al MBSR, era la faceta de mindfulness, acting with awareness, la de actuar con conciencia, y las 3 facetas de autocompasión, que estaban relacionadas con las ganancias en malestar psicológico, es decir, con las ganancias a nivel clínico. Respecto a la terapia de compasión, vimos que era sobre todo observing a nivel de mindfulness y autocompasión las facetas que más se relacionaban con las ganancias a nivel clínico en el outcome principal. Cuando desarrollamos los modelos de mediación, lo que vimos fue que, curiosamente, en la intervención de mindfulness fueron las 3 facetas de autocompasión las que más se relacionaron con las mejoras en el outcome, es decir, que actuaron como mediadores del outcome. Habría que decir aquí que, bueno, debido al escaso tamaño muestral que nosotros teníamos, es posible que no observáramos efectos significativos de la parte de mindfulness, de acting with awareness, debido a eso, ¿no? A la escasez de poder estadístico. Pero bueno, esto fue lo que observamos, que fundamentalmente fue las 3 facetas de autocompasión las que podrían estar mediando los efectos. Sin embargo, en el programa de compasión fue solo la faceta de autoamabilidad. Entonces, bueno, en general decir que este estudio tuvo como objetivo explorar el posible papel mediador de las facetas de mindfulness y de autocompasión en el efecto de estos 2 tipos de programas de tercera generación. Respecto al MBSR, decir que los pacientes, a través de este programa, parece ser que aprenden a ser como más amables consigo mismos, también tienen un sentido de que el sufrimiento es una experiencia humana general, y también aprenden a colocar ese sufrimiento desde una perspectiva como más objetiva, y eso podría hacer que estuviesen mejorando a nivel clínico en el trastorno adaptativo. Entonces, bueno, se ha visto en otros estudios que el MBSR es capaz de potenciar efectivamente estos aspectos de la autocompasión, pero tal vez la autocompasión en este programa específicamente no es un aspecto central, ¿eh? Entonces, desde este estudio, bueno, podríamos sugerir que tal vez habría que dar un poquito más de relevancia a la autocompasión en el trabajo del MBSR, porque podría ser un motor de cambio importante, al menos de cara a obtener mejoras respecto al trastorno adaptativo. En relación al programa de compasión, bueno, decir que en concreto este programa de compasión ha sido estudiado muy poquito todavía porque es muy de reciente desarrollo. Nuestro grupo de investigación observó en un estudio anterior, por ejemplo, que humanidad común podría ser un potencial mediador de cambios en ansiedad y en depresión en pacientes de fibromialgia. Y sin embargo, bueno, el presente estudio, lo que sugiere es que es la autoamabilidad lo que estaría posiblemente actuando como un mecanismo del cambio. La autoamabilidad, como os he comentado antes, dijéramos que incluye pues eso, aspectos de un aprendizaje de tratarse a sí mismo de manera más amable, de manera más comprensiva.
en lugar de ignorar el dolor o de tratar de evitarlo o de ser crítico con uno mismo, ¿no? en las situaciones difíciles. Entonces, este tipo de programa de compasión, dijéramos que enseña a los participantes estas formas de ser autocompasivo consigo mismo a través de distintos ejercicios, como por ejemplo el generar o el crear una nueva figura de apoyo basada en uno mismo. Entonces, bueno, a través de esta generación de una figura de apoyo con uno mismo y de tratarse a uno de manera más amable, podrían obtenerse mejoras a nivel clínico en el trastorno desadaptativo que estamos hablando. Las limitaciones de este estudio básicamente son el tamaño muestral. Como habéis visto, los grupos eran chiquititos y con las pérdidas que tuvimos, pues al final quedaron grupos de 20-25 sujetos como máximo. Entonces, la investigación futura lo que tendrá que hacer es utilizar grupos más grandes que permitan tener un poder estadístico mayor y que permitan integrar más potenciales mediadores en análisis de mediación paralela, de manera que se pueda ver comparativamente cuáles de los mecanismos de acción son realmente los más importantes. El estudio además se basó en medidas de autoinforme, con lo cual es una también limitación. Otros estudios pues deberán de utilizar medidas clínicas que sean más confiables en ese sentido. Otras limitaciones, pues hemos realizado pues, evaluaciones múltiples y no corregimos pues, el posible error que podríamos estar cometiendo por el hecho de hacerlas con una muestra tan pequeñita. Así es que futuros estudios tendrán un poquito que mejorar estos aspectos. También destacar que el MBSR no contó con el retiro que habitualmente suele componerlo, pues por dificultades de horario y tal. Esto es habitual en los contextos clínicos, que el MBSR pierda, ¿no? esa parte del programa que es tan importante. Y a lo mejor esto hizo pues, que aspectos de mindfulness pues, no cobraran tanta relevancia en su trabajo. Como conclusión, decir que es curioso que ambos programas obtuvieron sus ganancias, sus mejoras en malestar psicológico en este tipo de pacientes con trastorno de adaptación a través del trabajo de la autocompasión. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, que la autocompasión debería ser un elemento central en este tipo de programas de tercera generación. Futuros estudios pues, tendrán que tener en cuenta las limitaciones de este y de otros para poder ir más allá, ¿no? Utilizando muestras más grandes, utilizando otros potenciales mediadores de este tipo de terapias y bueno, es importante seguir investigando en este campo, todavía demasiado preliminar, porque, como dije al principio, es a través de este estudio cómo podremos potenciar el trabajo en aspectos específicos de los programas y esto pues, nos hará que los resultados de los programas sean más exitosos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jesús. Gracias. Que hemos realizado hasta ahora, hemos hablado en primer lugar de fibromialgia, en segundo lugar hemos hablado de trastornos adaptativos y en tercer lugar nos vamos a ocupar de una problemática comórbida como es el dolor crónico lumbar y la depresión, ¿no? que tantas veces aparecen juntas. El título, como ven, ligeramente es diferente al que aparece en el programa y es porque en mi presentación me voy a centrar mucho en, aparte de los análisis de comparaciones entre ramas, en análisis individuo a individuo de cómo se relacionan las variables proceso con las variables outcome, que quizás sea la parte más interesante o más novedosa de la presentación. Antes que nada, una cuña publicitaria. Somos el grupo de investigación Ágora, financiado por la Generalitat de Cataluña. Somos un grupo de investigación multidisciplinar que estudiamos principalmente qué terapias psicológicas y farmacológicas son eficaces y coste-eficaces o coste-efectivas para los pacientes que tienen dolor crónico. Nos interesa saber cómo funcionan estas terapias, cuáles son sus mecanismos psicológicos y fisiológicos de acción, qué predictores hay de eficacia terapéutica y solemos incluir evaluación multimodal en nuestros estudios, es decir, no solo utilizamos medidas de autoinforme, sino que también biomarkers para detectar
cambios terapéuticos. Bien, en cuanto al dolor crónico lumbar, como se imaginarán, es un problema bastante prevalente en la población general a nivel mundial. Se habla de aproximadamente un 8%. La prevalencia a lo largo de la vida es considerable. Estamos hablando de más de un 30% de la población mundial tendría problemas de dolor lumbar. Además, sabemos que es un disparador de una alta utilización de los servicios sanitarios y de costes sociales en formas de bajas laborales. Además, sabemos que el dolor crónico lumbar es una de las principales causas de años vividos con discapacidad en países desarrollados y países no desarrollados. Además, la cosa se complica, y todos lo sabemos, cuando la depresión aparece de forma comórbida en estos pacientes. Y esto es bastante frecuente. Lo raro es que solo aparezca un solo diagnóstico. Lo más frecuente en la clínica real es la comorbilidad. Cuando aparece depresión junto al dolor, el clínico lo tiene más difícil, porque está asociado con una mayor intensidad del dolor, una mayor discapacidad y la capacidad de recuperación del paciente es mucho menor. Durante la pandemia, ¿qué pasó? Pues que muchos centros sanitarios tuvieron que atender a sus pacientes de forma virtual, es decir, se pasó de la presencialidad a las intervenciones psicológicas online. De hecho, estas se han incrementado en su uso en la práctica clínica de un 7 a un 85% durante la pandemia. Todos estamos acostumbrados ya a los Teams, Zooms, Meets, etcétera, para tratar pacientes. Y sabemos que esta forma de tratarlos virtualmente pues, se ha mostrado eficaz o tan eficaz como la presencial, ¿no? Revisiones sistemáticas y metaanálisis nos dicen que el ACT, la terapia de aceptación y compromiso, ejecutada tanto de forma presencial como de forma online, es eficaz para la mejora de un montón de variables. Distrés, aceptación del dolor, interferencia del dolor, intensidad del dolor. La activación conductual, tratamiento originalmente desarrollado para el manejo de la depresión, se ha visto que en pacientes con dolor crónico también es tremendamente útil. Lo que sí no tenemos es evidencia de su eficacia online, ¿no?, en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los 3 objetivos principales del proyecto IMPACT, proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III y que finalizamos el pasado mes de diciembre? En primer lugar, analizar la eficacia a corto y largo plazo, es decir, a los 12 meses de seguimiento, de añadir al cuidado habitual la terapia de aceptación y compromiso, o bien la terapia de activación conductual, en comparación con el tratamiento habitual por sí solo, en pacientes que presentaran esta comorbilidad de dolor lumbar y depresión. El segundo objetivo, no menos importante, es identificar qué tasas de respondedores y no respondedores proporcionaba cada uno de los tratamientos. ACT, activación conductual, usual care. Y en tercer lugar, y este es un objetivo importante, y los análisis los tenemos recién sacados del horno, nos preocupamos por explorar las relaciones ideográficas individuo a individuo entre las variables proceso, evaluadas en el ensayo clínico, y los resultados clínicos, ¿no? Luego explicaremos con más detalle de qué estamos hablando. Como ven ahí, esto tiene la estructura clásica de un ensayo clínico, 234 pacientes con esta comorbilidad fueron asignados aleatoriamente a estas 3 ramas, ACT, activación conductual y TAU. Se hacía la típica evaluación clásica, tradicional, pacientes evaluados a nivel basal, con un montón de medidas que luego les mostraré, tras finalizar los tratamientos a los 2 meses y se hubo un seguimiento a los 12 meses. Aparte de recoger una serie de biomarcadores, que no voy a explicar en esta presentación porque me extendería el tiempo, lo que hicimos es Ecological Momentary Assessment. Y alguien dirá, ¿qué diablos es eso? Esto implica que durante 2 semanas antes de la terapia, durante los 2 meses de terapia y 2 meses después de las terapias, los pacientes contestaban 2 veces al día una pequeña batería de ítems, ¿vale?, con una app que se llama Monitor del Dolor, desarrollada por la Universidad Jaume I de Castellón, sobre procesos psicológicos que tienen que ver con el Exaflex, variables como la activación conductual y también variables clínicas tipo intensidad del dolor, tristeza, catastrofismo, etc. Bien, ¿cómo era la estructura de las intervenciones? La que ven ahí. Se realizaron 6 grupos de terapia, tanto en ACT como en activación conductual, una sesión por semana, de 1,5 horas de duración, más bien cortitas. Las intervenciones duraban 8 semanas y había 3 terapeutas en ACT y 3 terapeutas que hacían activación conductual y llevaron a cabo o hicieron de instructores de 2 grupos cada terapeuta. ¿Por qué nos dice
investigadores como Lars Goran Ost que hay que incluir más de un terapeuta en cada tratamiento, porque si solo incluyes un único terapeuta, nunca sabes qué es efectivo, si la terapia o el terapeuta, ¿no? Es lo mismo ACT, hecho por mí, que hecho por Jaime, o por Jesús, o por cualquiera de vosotros. Debería de ser efectivo más allá del terapeuta que lo ejecute si todos han sido adecuadamente formados, ¿no? Por lo tanto, eso se nos recomienda, incluir más de un terapeuta. Estas son las variables que evaluamos. Nuestro outcome principal era la interferencia del dolor, medido con esta escala que es Brief Pain Inventory, Interference Scale. Teníamos una serie de outcomes secundarios relevantes, como la intensidad del dolor, la ansiedad, depresión, estrés, medida con la DAS, catastrofismo ante el dolor, medida con la PCS, y había variables proceso clásicas, como medidas con la PIPS, que mide inflexibilidad psicológica ante el dolor, el CPAC-8, que evalúa aceptación del dolor, y la PATS, que mide activación conductual en depresión. También se pasaron otros instrumentos, pero no me voy a detener mucho. Los resultados, hemos tenido la fortuna de que hayan sido aceptados para publicación recientemente en The Journal of Pain, y a la derecha tienen el flowchart del estudio. Si lo observan con atención, aquí hay que mostrar todas las cartas encima de la mesa, ya vemos de momento una pequeña mala noticia. Y es que las tasas de retención de los pacientes durante el estudio, hay que tener en cuenta que fue ejecutado durante la pandemia, no fueron espectaculares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que 78 personas empiezan haciendo ACT, pero al llegar al estudio, a los 12 meses, sobreviven 44. En activación conductual, que empezaron 78, contestaron finalmente 39. Y, curiosamente, en el tratamiento habitual, que son justamente los que no tienen el premio de tener una terapia, de 78 sobrevivieron 53. Y eso ya es un pequeño problema, ¿verdad? En cuanto a las variables sociodemográficas, no hubo diferencias entre las tres ramas en ninguna de ellas. Nos quedaron perfectamente distribuidos los participantes. Como ven, en las tres ramas la mayoría eran mujeres, de aproximadamente unos 55 años. La mayoría eran casadas o vivían en pareja. Tenían estudios secundarios, una buena parte de ellas. En cuanto a la variable estatus laboral, pues teníamos un poquito de todo, ¿no? Una parte importante trabajaba, pero también otra parte importante estaba desempleada o no tenía un trabajo remunerado, ¿no? En cuanto a los años de diagnóstico, pues la media está entre 10 y 11 años. Y como ven, en la última línea, esto es importante, a través de la CIDI, Instrumento de Diagnóstico de Depresión, vimos que más de un 70% de los participantes en cada una de las ramas tiene diagnóstico de depresión, ¿vale? Vamos con el resultado en la variable principal, la interferencia del dolor. Como pueden ver ahí, tanto en post como a los 12 meses de seguimiento, tanto ACT como activación conductual consiguen una mejoría clínicamente relevante. Hay una reducción en interferencia del dolor tanto en post como en 12 meses respecto a tau, pero no hay diferencias entre las ramas activas, ¿vale? Son muy equivalentes en eficacia. En catastrofismo ante el dolor, resultados muy similares. ACT y activación conductual consiguen una reducción del catastrofismo ante el dolor, ¿vale? Muy relevante en estos pacientes, tanto en post como a 12 meses, respecto al usual care, pero entre ellas, entre las ramas activas, no hay diferencias, ¿vale? Con los otros outcomes clínicos secundarios tenemos una foto similar a la que les he comentado anteriormente. ¿En qué sentido? Pues que entre ACT y activación conductual, como ven, las diferencias son nulas. Solo encontramos una pequeña ventaja en el análisis pre-post de ACT respecto a activación conductual en reducción del estrés. Y luego cada una de las terapias por sí sola, las terapias activas respecto al tratamiento habitual, sí que consiguen algunos efectos beneficiosos, aparte de interferencia del dolor y catastrofismo, en otras variables como DAS ansiedad, DAS estrés, DAS depresión, en el caso de la activación conductual, pero los resultados no son en absoluto espectaculares, ¿verdad? Voy a saltarme un poco esta parte de los process measures. Hasta ahora hemos visto buenas noticias, no espectaculares, pero buenas noticias. Vamos a pasar con noticias aún menos buenas. Si miramos los resultados de respondedores a nivel post en cada una de las ramas, vemos que en ACT obtenemos un 52% de respondedores. Por respondedor entendemos aquellos que reducen un 30% o más la interferencia del dolor. En activación conductual es un 31%. Y los que responden al tratamiento habitual son un 22%.
¿Qué pasa a los 12 meses? La foto empeora. En ACT, el número de respondedores es de un 32%. En activación conductual hay un 36% de respondedores, mejoran un poquito respecto a ACT. Y en TAU, tratamiento habitual, solo un 11%. Por lo tanto, es que tenemos nada más ni menos que un 68% de personas que en ACT que no mejoran de forma clínicamente relevante en nuestro outcome principal. Un 64% en activación conductual. Yo creo que son muchos, ¿no? Si nos quedamos con las fotos de las comparativas entre ramas, podemos tener el riesgo de decir, oh, nuestro tratamiento es significativo en la variable principal, la D de COE nos indica que estas terapias tienen efecto, pero hay muchas personas que quedan fuera de ese efecto beneficioso, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas? ¿No? Está habiendo una revolución en el campo de la psicoterapia, yo supongo que ya lo saben. Se está diciendo, por parte de investigadores como Steve Hayes, Hoffman, Ciarrocchi y algunos otros, que debemos de abandonar ya la dinámica de aplicar los protocols for syndromes, es decir, MBSR para dolor, MBCT para depresión, DBT, TLP, es decir, protocolos cerrados, porque han llegado a su límite de eficacia, ¿vale? Y debemos orientarnos más hacia el sentido original de la psicología, que es estudiar las experiencias individuo a individuo. Esto es lo que nos van a proponer estos autores y van a denominar process-based therapies. Es decir, fijémonos individuo a individuo qué variables proceso de cambio son importantes para su condición clínica, ¿vale? Tratemos a la persona, ¿no? Dicen, no hay enfermedades, hay enfermos. Y esto es así. Como recordarán, nosotros hicimos un intensive assessment, hicimos una evaluación intensiva mediante una app de variables clínicas y variables proceso antes de empezar las terapias, durante los 2 meses de terapia y 2 semanas después de las terapias. Esta tabla, con perdón tan llena de números, que me han ayudado a elaborar Joseph Ciarrocchi y Iago Giné. Joseph Ciarrocchi es un eminente investigador del Institute for Positive Psychology en Australia. Iago Giné es un estadístico en Sant Joan de Déu. Lo que analizamos es, a lo largo de los 70 días que fueron evaluados los pacientes, cómo se relacionan las variables proceso con los outcomes clínicos, ¿vale? Por ejemplo, vemos que hay un link a nivel grupal, pueden ver ahí, de 0,47 a nivel grupal entre ánimo depresivo o tristeza y el yo como contenido, una de las variables clásicas del Exaflex. Ese 0,47 es, digamos, la beta grupal de relación entre ambas variables a lo largo de los 70 días. Pero este 0,47 es significativo, en negrita, ¿no? ¿Representa a todos los pacientes de la rama ACT? ¿O a todos los pacientes de la rama de activación conductual? La respuesta es no. Si se fijan en ese estadístico, sé que aquí pues hay gente que está lejana a la estadística, hay un estadístico que es I cuadrado, que es un índice de heterogeneidad, y nos dice si hay muchas diferencias individuales en esa beta que tenemos en negrita. Y este índice cuadrado nos indica que hay una heterogeneidad enorme. Hay enormes diferencias entre participantes de cómo se relaciona la tristeza con el nivel de actividad, con la evitación experiencial, con la falta de contacto en el momento presente, con el yo como contenido, con la fusión, con la falta de contacto con los propios valores o con la inacción. De tal forma que, como veremos a continuación, para algunos participantes esas variables proceso van a ser importantes, pero para otros no. O en algunos casos, esas variables proceso y los outcomes se van a relacionar de forma positiva, pero en otros participantes de forma negativa. Vamos a poner la lupa en el grupo ACT, en la terapia de aceptación y compromiso, en estos 23 participantes. Trato de aclararles esa tabla de nuevo llena de números que tienen delante. Vemos que en el grupo ACT hay una beta, hay una relación en el grupo ACT de 0,47 entre el ánimo deprimido y el yo como contenido. Pero de nuevo, fíjense en este estadístico, I cuadrado, nos indica un 83% de variabilidad en esa relación. De tal forma que, como vemos cómo se distribuyen las correlaciones en diferentes franjas, como ven a la derecha, lo que vemos es que para un 73% de los participantes de ACT hay una relación positiva
entre el yo como contenido y la depresión, además yo como contenido más depresión, es una parte importante de la muestra, pero ojo, porque hay un 13% de la muestra donde la relación es negativa, entre menos 0,20 y menos 0,11. Es decir, cuanto más yo como contenido, menos depresión. Curioso, ¿verdad? Ahí funciona de forma diferente la relación entre variables. ¿Qué pasa con la inacción, por ejemplo, y su relación con la intensidad de dolor? Fíjense en la línea de abajo del todo. Como vemos, hay una altísima heterogeneidad, un 64%, y vemos que hay una relación positiva entre inacción e intensidad del dolor. A mayor inacción, mayor intensidad del dolor, en un 26% de la muestra, pero ojo, es que para un 21,74% de la muestra esa relación es negativa. Cuanta más inacción, menos dolor. ¿Vale? Vamos a ver estos detalles con un poquito, estos resultados con un poquito más de detalle. No se ve excesivamente bien algunas de las letras que tienen en pantalla, lo siento, las etiquetas quedan un poco pequeñitas. Pero vamos a ver la tabletita de arriba. Nos dice que las correlaciones entre tristeza y las variables proceso en el grupo ACT como grupo completo son positivas y significativas. Entre yo como contenido, con tristeza, fusión con tristeza, no contacto con los valores y tristeza o inacción y tristeza. Pero estas variables tienen esa relación positiva en cada uno de los participantes de ACT. No. Miren los ejemplos de Isabel y de María, participantes en la rama ACT. Resulta que, si nos centramos en la tristeza, la relación entre actividad y tristeza en Isabel es una relación negativa, mientras que la relación entre actividad y tristeza para María no es una variable relevante. Si queda en rojo, si queda en color rojo, es que la relación no es significativa entre las variables. Para la paciente Isabel, parece que la fusión tiene mucho que ver con su nivel de tristeza. Cuanta más fusiona sus pensamientos, ¿no?, mayor tristeza. Sin embargo, para la otra participante, María, esa variable proceso no es relevante en su nivel de tristeza, no hay una relación significativa. ¿Vale? Y así con el resto, la inacción parece tener una relación con la tristeza de Isabel, para María no parece ser una variable proceso o una variable en la que debamos centrarnos terapéuticamente, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para llevarse a casa de esta presentación? El primero de ellos es que a nivel grupal, en los análisis tradicionales que hacemos cuando hacemos un ensayo clínico, ACT y activación conductual consiguen mejorías clínicamente relevantes en variables importantes como interferencia del dolor, catastrofismo ante el dolor, etc. Se obtienen algunos tamaños del efecto importantes, pero hay muchos pacientes que quedaron fuera de esa eficacia, muchos pacientes que no responden. Perdimos a muchos pacientes a lo largo del estudio y además muchos otros no respondieron. Lo que nos dicen los análisis hechos de forma ideográfica con nuestra app es que quizá sería buena idea, en un contexto como la sanidad pública, como la nuestra, que como primera opción terapéutica, no te queda otra porque es lo más coste efectivo, los pacientes reciban un tratamiento grupal, es lo más económico, que mejorará a una parte de los participantes, a una parte importante, pero que después, si queremos conseguir mayor eficacia clínica, deberemos trabajar individuo a individuo aquellas variables proceso que son relevantes para él, ¿vale? Y que a lo mejor no hemos conseguido trabajar de forma adecuada a lo largo de la terapia. Recordemos aquella famosa pregunta que todavía tenemos pendiente de responder. Como dijo Paul, en 1969 debemos averiguar qué tratamientos, para quién, son más efectivos para este individuo, con este problema en concreto y bajo determinadas circunstancias. Esta psicología personalizada debe ser el camino a seguir, creemos, en los próximos años. Muchas gracias.
No. No. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Probando? Ahora Sí, ahora sí. Vale, muy bien, buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a quienes nos estén viendo desde casa. Mi nombre es Jaime Navarrete y el título de mi ponencia es Efecto del peregrinaje en una vida comprometida, un estudio con la Engage Living Scale. Esta ponencia recoge un subestudio que forma parte del proyecto Ultrella, un proyecto que tiene como propósito, como objetivo, estudiar, evaluar el impacto de la peregrinación, concretamente a través del Camino de Santiago, en algunas variables de salud mental, de bienestar, tratando de ver una evolución antes, después, un cambio en quien efectúa el Camino de Santiago, y además comparándolo con quienes hacen otro tipo de viaje, otro tipo de actividad de vacaciones que no implique una peregrinación. En este estudio están implicadas distintas instituciones, distintos investigadores, la mayoría de ellos presentes aquí, en este congreso. Y la información completa, aún preliminar sobre los resultados principales de este proyecto, la encontrarán en la página web que ven en diapositiva. El Camino de Santiago, la peregrinación, cuando pensamos en ello, típicamente pensamos en que es un camino que se recorre a pie, aunque hay otras formas. En cualquier caso, en el estudio, con la muestra que se evaluó para hacer esta exploración del impacto en salud mental, se vio que más de un 95% lo hicieron a pie. Es decir, esta peregrinación implica una marcha de larga distancia, como identifica Mau y sus colaboradores, la cual, además de contemplar una parte de actividad física, caminar, moverse, implica la experiencia de ciertos estados mentales que, por tanto, la distinguen de caminatas concretas o de salir a pasear. Experiencias mentales que fundamentalmente señala dos experiencias mentales. Una de apertura hacia pensamientos, sentimientos que emergen durante la experiencia, durante el peregrinaje, durante la marcha de larga distancia, habla Mau. Y un estado mental, una sensación de lejanía del contexto del que parte el viajero y también lejanía del punto de destino al que se dirige. Se ha reconocido, aún en pocos estudios, el campo de investigación acerca del efecto de las marchas de larga distancia, de la peregrinación y en concreto el Camino de Santiago es escaso, pero se reconoce que estas experiencias tienen cierto paralelismo con las prácticas contemplativas, prácticas que están incluidas, forman parte fundamental de terapias de tercera generación, intervenciones basadas en mindfulness. Y en concreto, este subestudio que vengo a presentar se centra en algunos procesos que se estima el Camino de Santiago podría estar alterando, podría estar afectando procesos de flexibilidad psicológica. Concretamente, la flexibilidad psicológica, de acuerdo al modelo de la terapia de aceptación y compromiso, podría definirse o, de acuerdo a este modelo, incluiría 6 procesos de claridad en valores, de acción comprometida de acuerdo a los valores, consciencia del momento presente, aceptación, de fusión, yo como contexto. Procesos que explicarían cómo la terapia consigue disminuir sufrimiento, cómo consigue aumentar bienestar. En contraposición tenemos el lado opuesto de la moneda, esos procesos de inflexibilidad psicológica. Y este modelo de 6 procesos, este Exaflex Model, se ha definido también, o se ha simplificado, emparejando esos procesos y hablando de estilos de respuesta. Es decir,
hablando de un estilo de respuesta abierto, haciendo referencia a los procesos de aceptación, de fusión, un estilo de respuesta centrado, en el caso de la conciencia del momento presente, yo como contexto, y un estilo de respuesta comprometido, que haría referencia a la claridad en valores, a la acción comprometida, orientada por esos valores. Este modelo es realmente de utilidad para la terapia de aceptación y compromiso para explicar su cambio. En cambio, evaluar no solamente los 6 componentes de la flexibilidad psicológica, sino también los 6 opuestos de la inflexibilidad psicológica, Rolfs y colaboradores hace pocos años reconocían que era un reto, que implicaba el uso de 22 escalas, un total de 296 ítems para poder medir esos 12 procesos, lo cual es inabarcable, inviable en cualquier estudio de investigación. De forma similar, Trompeter y colaboradores reconocían esta dificultad, aunque sin embargo destacaban que tal vez para el estilo de respuesta abierta sí existía un cuestionario de referencia muy utilizado, del cual se desarrolló una primera y a continuación una segunda versión, la Acceptance and Action Questionnaire. El FFMQ podría venir bien para abarcar tal vez el estilo de respuesta centrado, pero reconocían que para el estilo de respuesta comprometido, es decir, para estos procesos de claridad en valores y acción comprometida, no había ninguna escala, ningún cuestionario que permitiera evaluarlas. Por tanto, desarrollaron la Engage Living Scale, una escala de 16 ítems que permitía obtener una puntuación general, que haría referencia a este estilo de respuesta, pero también 2 puntuaciones respecto a un estilo de vida o una vida en valores, y un factor de plenitud vital. En este punto cabe destacar que es ese primer factor de vida en valores el que contendría los ítems que hacen referencia a los procesos de claridad en valores y, a la vez, y otros ítems dentro de este factor, al proceso de acción comprometida. Es decir, acciones orientadas a cumplir objetivos alineados con mis valores. Por otra parte, este segundo factor de plenitud vital haría referencia a la sensación de plenitud, consecuencia percibida como consecuencia de estar actuando de acuerdo a mis valores. De acuerdo. Entonces, tomando como punto de partida o aprovechando la información del proyecto Ultrella y el uso en el mismo de la Engage Living Scale, nos propusimos validar, hacer un estudio de validación al español de la misma. Contamos con una muestra de 752 personas que reconocieron la intención de efectuar el Camino de Santiago, de las cuales pudimos rescatar 285 para evaluar después de haberlo hecho. Su mayoría eran mujeres, con una edad media para toda la muestra de en torno a 40 años, y además contamos con una segunda muestra de población general no peregrinos, en los que replicar los análisis factoriales confirmatorios. De nuevo, mayoría mujeres en torno a 40 años. Además de la Engage Living Scale, se evaluaron otras variables de bienestar, salud mental, entre ellas mindfulness rasgo, satisfacción con la vida, felicidad percibida, afecto, depresión, ansiedad y estrés percibido. Respecto a la estructura factorial de la Engage Living Scale, obtuvimos tanto en la muestra de peregrinos, tras testar distintos modelos, que el que mejor ajustaba era aquel de 2 factores correlacionados, lo cual pudimos replicar en la muestra de población general no peregrina. Como veréis, con pares de ítems correlacionados siguiendo las indicaciones de una validación al portugués previa, la cual recomendaba hacer este abordaje metodológico para un mejor ajuste, y así se vio en nuestros datos.
respecto a la consistencia interna de la escala de estos dos factores que correspondían con los originales. Los índices de Cronbach, de alfa de Cronbach, de omega de McDonald fueron positivos y además la escala fue sensible al cambio, es decir, fue capaz de evidenciar un cambio significativo en claridad en valores, en acción comprometida y en plenitud con la vida como consecuencia de experimentar o de sentir que se estaba actuando de acuerdo a los valores. Hasta ahora, estos resultados que he mostrado son los habituales de una validación psicométrica, donde quisimos innovar un poquito más. Fue para la validez convergente de esta escala, para lo cual, además de las clásicas correlaciones de Pearson, que por supuesto hicimos, probamos con análisis de redes, con network analysis, los cuales nos permitirían analizar simultáneamente la relación de todas las variables del estudio, y que antes he mencionado, analizar la relación entre ellas controlando el efecto de las demás. En este análisis se obtiene un output principal, que es una figura, un gráfico, en el que las variables, las puntuaciones, se representan con un círculo y la relación entre cada variable con una línea de un color u otro, dependiendo de si la relación entre ellas es positiva o es negativa, de un grosor u otro, dependiendo de si la relación entre esas variables es más fuerte o menos. Hicimos este análisis con el paquete estadístico HASP, el cual es gratuito, y además cuenta con una comunidad que actualiza tutoriales e información de interés. Aquí tenéis un ejemplo de un tutorial de Network Analysis para el programa que recomiendo OGEIS. En nuestro caso, pudimos estimar esta red de correlaciones en el momento previo al Camino de Santiago y en el momento posterior. Y en paralelo, me gustaría resaltar que, al margen de las correlaciones, se vio un cambio significativo en la línea esperada en todas y cada una de las variables después de haber hecho el Camino de Santiago. Es decir, los peregrinos que recorrieron este camino experimentaron un aumento en valued living, life fulfillment, satisfacción con la vida, felicidad, afecto positivo, las facetas del mindfulness, de acuerdo a lo esperado, y una reducción de estrés percibido, depresión, ansiedad, afecto negativo. Este resultado, que hace más bien referencia a la eficacia del camino, a esos dos objetivos que puse al comienzo, verán la luz pronto. Está Estíbaliz en este momento liderando el redactado del artículo central sobre este proyecto, donde se explicarán en detalle. Volviendo a cómo se relacionaron antes y después estas relaciones, estas variables, vemos que el patrón de correlaciones era también el esperado. Es decir, satisfacción con la vida, correlacionada positivamente con felicidad, con los dos factores de engaged living, con mindfulness, con afecto positivo, las cuales correlacionaban negativamente con estrés percibido, depresión, ansiedad, etc. Y este patrón de correlaciones fue más o menos estable en el momento anterior y posterior. En segundo lugar, vimos cómo a nivel cualitativo, o pudimos identificar de forma cualitativa, cómo se formaron dos clústeres, dos agrupaciones. Por un lado, las variables de vida en valores, de plenitud vital, de felicidad, de satisfacción con la vida, y por otro lado, las variables de depresión, ansiedad, afecto negativo y estrés percibido. Además, en ambos momentos vimos que una variable bastante central, que además gráficamente así se representa, fue estrés percibido. Esto quiere decir que es una variable que guardaba relaciones significativas con la mayoría de las demás y que además funcionaba como puente para explicar la relación entre el resto de variables del estudio, el resto de variables introducidas o incluidas en este análisis. Como veis, las líneas azules representan correlaciones positivas, las líneas rojas correlaciones negativas,
veréis que hay líneas más gruesas, quieren decir que la asociación entre esas variables es mucho más fuerte. Líneas finitas, difusas, quieren decir que la relación entre esas variables es más bien débil. Veréis además que no todas las variables están unidas por líneas. Esto es porque el estimador, el método, elimina del gráfico las relaciones espurias, es decir, las que son realmente débiles. Por último, para complementar este análisis, vimos, realizando correlaciones entre las puntuaciones de cambio de cada una de las variables con el sumatorio de cambio del resto de variables, cuáles eran las que al cambiar ejercían una mayor influencia sobre el resto. Como veis, las más influyentes fueron satisfacción con la vida, los dos factores de engage living, plenitud vital, vida en valores y felicidad. Con una influencia moderada en esa red, en el cambio, encontramos estrés percibido, afecto negativo, depresión, y con una influencia menor en el cambio de las demás encontramos las facetas de mindfulness, ansiedad y afecto positivo. Para concluir, las principales ideas de este subestudio quedan aquí recogidas. En primer lugar, para el uso en muestra española recomendamos el cálculo de 2 puntuaciones para la corrección de este cuestionario, el cual, de acuerdo a los indicadores obtenidos en este estudio, es de esperar que funcione de forma fiable, con índices de consistencia interna aceptables. Además, la escala fue útil para percibir ese cambio en vida en valores y plenitud vital al realizar el Camino de Santiago. Estos 2 factores se relacionaron con el resto de variables de salud mental, de bienestar, de forma esperada, y tal vez una pista o una pieza de información interesante que ofrece la red del Network Analysis, el análisis en red, es que los factores de engage living se relacionan directamente con la felicidad, y es a través de la felicidad como se alteran los niveles de estrés percibido. Gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Jaime. Hemos llegado a las 6:30, pero hemos empezado 15 minutos tarde. Entendemos que hay oportunidad para realizar alguna pregunta por parte del público. ¿Una pregunta ahí? No sé si tengo que activar el micro. No. Creo que ahora sí. Era para ti. Era para mí. Sí, vale. quería que contaras un poquito cómo habéis evaluado la evaluación diaria en cuanto a un poco con una aplicación online, si ha habido recordatorios, porque creo que has dicho que se evalúa durante los 70 días y claro, yo como participante me sentiría un poco abrumada y no sé si la tasa fue alta, que contaras un poquito, ¿no?, esa experiencia. Me parece muy buena pregunta porque no he tenido la oportunidad de desarrollarlo durante la presentación, porque tenemos un tiempo muy constreñido para explicar los estudios. Mira, nosotros utilizamos una app que se llama App Monitor del Dolor, desarrollada por el laboratorio o grupo de investigación LabSitec de la Universidad Jaume I de Castellón. Y esta app, que fue elegida Mejor App Sanitaria del 2018, lo que te permite es programar tú qué variables quieres evaluar y en qué momentos temporales la quieres evaluar. Ellos ya tienen una batería de ítems desarrollados, tú eliges los que te interesan o puedes desarrollar ítems nuevos y tú eliges en qué momentos del día quieres preguntar a la persona. En nuestro caso decidimos preguntar 2 veces al día. Por la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, y luego entre las, creo recordar, 7 y 9 de la tarde, o de la noche. ¿Qué es lo que ocurre con la evaluación ecológica momentánea? Pues que es compleja. Es compleja porque implica cierta carga de evaluación para el individuo que es preguntado, y conforme avanzan los 70 días, 80, 90, los que tú quieras evaluar, van a ir creciendo el número de missings. En fin, la gente se cansa, deja de responder, se aburre, en plan, déjame en paz, ya me has preguntado bastante, ¿no? Pero bueno, a cambio tienes una forma de evaluación complementaria a la evaluación tradicional que te permite observar de forma detallada cómo evolucionan los individuos a lo largo de la terapia, ¿no? Porque muchas veces en los
análisis clásicos o tradicionales de ensayos clínicos, lo que ocurre durante el tratamiento es como una caja negra. Es decir, tú ves pre, post, seguimientos, pero ¿qué ha ocurrido durante el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se han relacionado las variables proceso, que son de tu interés, con las variables clínicas de resultado? No lo sabes, ¿no? Pero esta metodología sí que te permite conocerlo, ¿no? Y es especialmente útil para estudios de este tipo. ¿Y es necesario todos los días? Por ejemplo, día sí, día no, ¿sería más viable quizás? O no sé, ¿repetirías la experiencia de todos los días durante 70 días? Ya, en nuestro caso eran un número de días considerable. De hecho, el porcentaje de pérdidas de gente que ya no dejaba de responder en los últimos 10 días era bastante importante. Hay que medir bien cuántas preguntas haces y durante cuántos días o cuántas veces al día para obtener información valiosa, pero al mismo tiempo no quemar a la persona, ¿no? Es un poco... Claro, en pacientes piensa que ellos están muy comprometidos por su mejoría y van a ser especialmente... van a estar especialmente motivados por responder, ¿no? Piensan que tú les explicas que es para su bien, que luego vas a obtener información muy relevante con eso, entonces se esfuerzan. Pero igual en una población general o en un estudio con estudiantes universitarios, pues bueno, igual no están tan motivados y tienes que reducir el número de días o el número de evaluaciones. No sé. Muchas gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Felicitar a toda la mesa. Creo que habéis hecho unas presentaciones súper interesantes y que hay detrás un trabajo muy interesante que nos alienta a todos a continuar trabajando. Pero mi pregunta era para Jesús. Me ha llamado la atención el hecho de que con MBSR habéis conseguido, ¿no?, más efectos en autocompasión, ¿no?, que con el programa propiamente de autocompasión. Pero es que me gustaría si puedes explicar un poco más en qué consiste, porque no conozco el protocolo del que has hablado. Yo he trabajado con MSC, con el programa de Germer y Neff, pero no conozco el que tú hablabas, porque quizás es que no acaba de funcionar. Bueno, que sería interesante, ¿no?, comparar si realmente MBSR consigue más autocompasión, ¿no?, sí, que este mismo, ¿no?, que no era el objetivo de estudio, pero quizás sería interesante profundizar en esto, ¿no?, porque realmente lo que nos interesa es saber qué es útil y qué no es, y dejar de hacer lo que no lo es, ¿no? Es muy buena pregunta. De hecho, es lo que más nos llama la atención, ¿verdad?, cuando vemos los resultados de este estudio. Que un protocolo basado en mindfulness obtenga mejoras, y ya no solo las mejoras, sino que además produzca mejoras a través de más facetas de la autocompasión que un propio programa centrado en el desarrollo de la compasión. Esto es muy importante, lo que tú comentas. En primer lugar, yo diría que los grupos que tenemos en este estudio fueron reducidos, fueron 20-25 sujetos finalmente, entonces el poder estadístico que tenemos para detectar estas mejorías y estos posibles mecanismos de cambio, bueno, pues es reducido, ¿vale? Entonces es una exploración más que un estudio definitivo en sí mismo, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría decir que también esto podría depender del tipo de poblaciones a las que vamos dirigidos. Es decir, en estudios con fibromialgia, por ejemplo, el programa de compasión que hemos utilizado aquí produjo sus beneficios a través de la humanidad compartida. Sin embargo, aquí hemos observado que fue la amabilidad consigo mismo lo que produjo mayores beneficios, ¿verdad? Lo que sí que sería interesante destacar es que los beneficios provocados a través de la amabilidad consigo mismo en este programa fueron de mayor entidad que cada uno de los beneficios obtenidos en el resto de las facetas de autocompasión con el programa centrado en mindfulness. Es decir, que a lo mejor, aunque este programa solo fue capaz de utilizar la amabilidad consigo mismo como mecanismo de cambio para obtener mejoras, esas mejoras fueron mayores a través de ese camino que las obtenidas en el de mindfulness por cada una de las facetas de la autocompasión individualmente. Entonces yo diría que, a ver, este programa de trabajo de la autocompasión, sobre todo lo que trata es de desarrollar una nueva figura de apego basada en uno mismo. De hecho, se llama
creo que lo he comentado en la presentación, el programa de compasión basado en los estilos de apego. Lo que trata de hacer es cambiar un estilo de apego que no es adaptativo por una figura de apego estable basada en uno mismo. Entonces, tal vez sea a través de ese mecanismo, del trabajo de la figura de apego en uno mismo, cómo se obtienen esos beneficios de autoamabilidad. Y podría ser ese el camino a través del cual se obtiene las reducciones en el malestar psicológico, ¿no? Un poquito yo trataría de explicar las cosas o los resultados que nosotros hemos observado a través de ahí. Pero no deja de ser muy curioso que el programa fundamentado en el trabajo de mindfulness, como el MBSR, que además no otorga especial importancia al trabajo de la autocompasión, aunque es uno de los componentes, pero no es el central, pues que este programa precisamente haya conseguido desarrollar esas 3 facetas de la autocompasión y que sea a través de las 3 a través de las cuales obtiene mejoras, ¿no? en la reducción del malestar psicológico en esta muestra concreta de pacientes con el trastorno adaptativo. No sé si más o menos he respondido un poquito a lo que querías saber. Sí, creo que has respondido. Quizás sería interesante, ¿no?, comparar con algún otro programa de autocompasión como el MSC, que tiene una gran evidencia detrás, ¿no?, con todos los estudios de Christine Neff y tal, de su eficacia, ¿no? Y poder ver. Y seguramente después entraríamos en que probablemente en función del tipo de paciente, ¿no?, funcionaría más uno que otro, ¿no? Eso es. Claro, muy bien. Además estamos en un momento muy preliminar todavía a la hora de analizar los mecanismos de cambio a través de los cuales funcionan estos programas. Es decir, hay evidencia, pero es muy preliminar. Son estudios muy exploratorios, con muestras pequeñas, que no han sido diseñados originalmente para evaluar los mecanismos, sino para evaluar los cambios en las variables principales. Entonces, claro, necesitamos dar un paso más allá en la evaluación de los mecanismos, diseñando estudios enfocados para evaluar este tipo de hipótesis originalmente, ¿no? más que utilizarlos de forma secundaria y explotar los datos así secundariamente, porque claro, de esta manera pues estamos un poco corriendo el riesgo de obtener resultados un poco más azarosos. Gracias. Gracias a ti. ¿Una pregunta más? Sí, una muy cortita para Estíbaliz. No me ha quedado claro si el FibroWalk incluía mindfulness o no. Sí, uno de los componentes del FibroWalk era el programa de mindfulness del MBSR. Sí. Vale. Como comparabas ese con el programa, con el MPP, que ese sí... Sí, ese no incluía. Ese no incluía. No, eso vale. es. Perdona que con tantos datos a veces Sí, nos es que he perdemos. intentado ir un poco rápido para ajustarme al tiempo. Vale. Era solo, me parecía contradictorio, ahora veo que estaba yo equivocada, el FibroWalk sí que lo incluía. Gracias. Sí, nada. Bueno, una pregunta. Muchas. No, creo que hay una pregunta. Hay una pregunta y el compañero. Tiene el micrófono. No se lo quitemos. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Como han dicho, pues un trabajo arduo ahí detrás. La pregunta es para ti, Juanvi. Bueno, enhorabuena por ese pedazo de proyecto, ¿no? O sea, el seguimiento, me ha parecido increíble la cantidad de datos que hay ahí. Quería preguntarte sobre la terapia basada en procesos. Bueno, es interesante que se estén uniendo, ¿no?, como, digamos, Hayes con el tema de aceptación y compromiso contextuales y Hoffman con todo el tema de la CBT. En esos datos que tenéis, que has mostrado, quería saber un poco qué opinan ellos respecto a la combinación de terapias grupales y terapias individuales, porque eso incrementa los costes bastante. Pues como instructor de MBCT, muchas veces a los participantes les digo, puede ser que lo que a ti te sirva puede estar en la sesión 4, o la sesión 5, o la sesión 6. Entonces no te vayas antes de tiempo, porque no sabemos lo que va a pasar. Y realmente aquí, en las diferencias que tú has explicado, pues quizás quiero que hagas en la sesión 5 o en la 7, a alguien le golpee de una manera determinada, ¿no?, dentro de todo el contexto y sea su, digamos, su target. Entonces, no sé qué dice muy bien la terapia basada en procesos y también cuál es tu opinión respecto a si es que hay que entonces tender a la combinación de grupal, identificar ciertos patrones y hacer terapia individual a ese nivel, y la complejidad que puede tener eso en la privada, ya no digamos en un sistema sanitario público, aunque aquí a la derecha me dicen que es lo que están haciendo ¿no?, en Manresa. Entonces, bueno, no sé, simplemente por reflexionar eso y si deberíamos tender en esa dirección. Yo la verdad es que has hecho, creo que la pregunta del millón, porque
Somos culturas diferentes, ellos vienen de una cultura anglosajona, capitalista individualista, y nosotros somos una cultura occidental también, pero más basada en la sanidad pública. Y entonces, plantearnos ahora abandonar las terapias grupales por ir directamente a hacer terapia basada en procesos de forma individual, yo lo veo prácticamente inviable. Mi planteamiento o solución que veo a este problema es utilizar el tipo de metodología que he explicado, o de evaluación del paciente que he explicado, de tal forma que tú empiezas por una terapia grupal, que tiene una eficacia empíricamente, que está empíricamente validada, una eficacia demostrada para determinada población con un tipo de trastorno, y sabes que ahí vas a poder rescatar o vas a poder mejorar a un porcentaje de esas personas, pero que ese porcentaje también importante que no mejora, igual posteriormente, en una forma de stepped care, pasas a una terapia individual, ¿no? Donde has identificado ya a lo largo de muchos días qué procesos son importantes para esa persona y luego deberías de utilizar, si eres un psicoterapeuta con un amplio repertorio de técnicas y tal, identificar qué técnica psicológica debería utilizar para mejorar esa variable proceso y así poder mejorar los resultados clínicos, ¿no? Es decir, empezar por lo grupal y luego ir a lo individual. No se me ocurre otra solución en nuestro contexto español, por ejemplo. Gracias, chicos.